Podcast de estudio de informática. Punto 1. Hardware. Aquí veremos los componentes de un ordenador, conectores y puertos y periféricos. Punto 1. Componentes de un ordenador. Un ordenador se compone de elementos hardware, los componentes físicos, lo que puedes tocar, lo tangible, y software, programas, lo que no puedes tocar, lo intangible. Aquí nos centramos en los componentes hardware interno y los más relevantes en su funcionamiento y rendimiento. Placa base o motherboard. La placa base o motherboard es la tarjeta principal donde se conectan todos los componentes. Sus funciones son distribuir energía y datos entre CPU, memoria, almacenamiento y periféricos, alojamiento de conectores, PCIe, M2, SATA, ranuras, RAM y el socket del procesador. Proveer chips y controladores de entrada y salida. Componente número 2. CPU o unidad central de procesamiento. La CPU es el cerebro del ordenador que ejecuta instrucciones, ejecuta programas, realiza cálculos y controla el flujo de datos. La CPU tiene núcleos o cores, que son la unidad de procesamiento independiente dentro del procesador. Antiguamente las CPU solo tenían un núcleo, single core, lo que significa que podían ejecutar una tarea a la vez. Pero hoy en día casi todas las CPU son multinúcleo, dual core, quad core, octa-core, etc., lo que permite multitarea real. Es decir, si un procesador tiene varios núcleos, puede ejecutar varias operaciones o programas a la vez sin ralentizarse tanto. La CPU también consta de hilos, thread, que son la unidad mínima de trabajo que la CPU puede ejecutar. Los hilos de la CPU son como pequeñas subtareas que cada núcleo es capaz de manejar. Un hilo representa una secuencia de instrucciones dentro de un programa. Componente número 3. Memoria RAM. La memoria RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, es el componente del ordenador que almacena de forma temporal los datos y programas que la CPU está usando en ese momento. Cuanta más RAM tienes, más cosas puedes tener abiertas a la vez. La definición exacta podría ser: la memoria RAM es la memoria principal del sistema, de acceso rápido y temporal que almacena los datos e instrucciones que la CPU necesita de forma inmediata para programas. Componente número 4. Almacenamiento. El almacenamiento es el conjunto de dispositivos del ordenador que guardan datos de forma permanente, incluso cuando el equipo está apagado. Aquí viven el sistema operativo, los programas, los juegos, las fotos, vídeos, etc. El HDD, disco duro mecánico, es un dispositivo de almacenamiento que usa platos que giran y un brazo mecánico. Es más lento, más barato y tiene una gran capacidad. El SSD o unidad de estado sólido es otro dispositivo de almacenamiento. No tiene partes móviles, pura electricidad y velocidad, mucho más rápido, más caro por gigabytes y más resistente.
Estos dispositivos pueden ser internos o externos. Su velocidad afecta al tiempo de arranque y carga de programas. No sustituye a la RAM, sino que trabajan juntos. La definición exacta podría ser: el almacenamiento es el componente del ordenador encargado de guardar de forma permanente los datos y programas, manteniéndolos incluso cuando el sistema está apagado. Componente número 5. Tarjeta gráfica o GPU. La tarjeta gráfica o GPU es el componente encargado de procesar y renderizar los gráficos del sistema, generando las imágenes que se muestran en pantalla mediante cálculos paralelos de alta velocidad. La GPU se conecta a la placa base, normalmente por PCIe, y su rendimiento afecta directamente a los FPS y a la calidad gráfica. Hay dos tipos de GPU. La GPU integrada, que viene dentro de la CPU, consume poco y rinde lo justo. Y la GPU dedicada, una tarjeta independiente mucho más potente. Componente número 6. Fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el componente encargado de transformar la corriente eléctrica de la red en energía utilizable por el ordenador, distribuyéndola de forma estable y segura a todos sus componentes. Sin ella, el sistema, el ordenador entero y sus componentes no funcionaría. Componente número 7. Chasis, torre o caja del ordenador. El chasis o torre es la estructura física que contiene y protege los componentes del sistema, permitiendo su correcta instalación, ventilación y funcionamiento. Componente número 8. Refrigeración. La refrigeración es el conjunto de sistema que dispersa el calor generado por los componentes del ordenador, especialmente la CPU y la GPU, para mantener los centros de temperaturas seguras y permitir su funcionamiento correcto. Cuando un componente trabaja, genera calor, mucho calor. Si ese calor no se elimina, el rendimiento baja. A eso se le llama estrangulamiento térmico. El sistema se vuelve inestable o directamente se apaga para no morir. Hay dos tipos de refrigeración. La más común, por aire, que usa disipadores y ventiladores para expulsar el calor. Y la refrigeración líquida, que utiliza un circuito de líquido para transportar el calor a un radiador. La refrigeración permite mantener temperaturas estables, evitar daños con el hardware y permitir un rendimiento sostenido. Componente número 9. La tarjeta de red NIC, Network o Network Interface Card. La tarjeta de red es el componente encargado de conectar el ordenador a una red, ya sea local o a Internet, permitiendo el envío y recepción de datos entre dispositivos. Sus funciones son: convierte los datos del ordenador en señales que pueden viajar por una red, recibe señales de la red y las traduce en datos comprensibles para el sistema, gestiona la velocidad, el tipo de conexión y la identificación del equipo en la red. Cada tarjeta de red tiene una dirección MAC, un identificador único que permite reconocer ese dispositivo dentro de la red. Un ejemplo de dirección RAC podría ser 00,
2.1a, 2b, 3c, 2.4d, 2.5e. Eso sería una dirección MAC. Y hasta aquí el primer punto del primer tema de informática, el hardware.